realidad nada que agradecer, diría yo. Más bien agradecer a la iniciativa que han tenido ustedes justamente para desarrollar este seminario universitario en museos y espacios museográficos. El solo título del seminario en realidad da una amplitud sobre temas que pues tiene que ver con lo del patrimonio, las colecciones, las exhibiciones y los museos universitarios. De alguna manera esto está también vinculado a la arquitectura y al manejo del espacio, y particularmente en este caso yo voy a hablar sobre Ciudad Universitaria. Como Ciudad Universitaria, patrimonio mundial, ¿qué relación puede tener con estas ideas de patrimonio, colecciones, exhibiciones y museos universitarios? Para nosotros es un gusto también que ustedes hayan estado de acuerdo en que el seminario se llevara a cabo aquí en el MUCA. El MUCA es de estos espacios que tienen la característica de ser un sitio icónico, pero que a lo largo de la historia de la universidad también han tenido varios vaivenes que ponen en realidad en tela de juicio, uno, la importancia del museo; otro, la importancia del carácter del museo como tal, o sea, Museo de Ciencias y Artes; y otra, la pertinencia de la ubicación del museo en torno a la ciudad universitaria. Esto es, a lo largo de estos últimos años ha habido propuestas, incluso de hacer hubo una propuesta que fuera un edificio de oficinas administrativas al pie de la rectoría. O sea, ¿qué mejor ubicación si buscamos en Ciudad Universitaria? ¿Dónde tener a la administración? Pues contra la torre de rectoría. Y después, por otro lado, el hecho de cómo ha ido cambiando. En algún momento se pensó que el Museo de la Luz debería de ubicarse justamente en el MUCA, y después de largos debates logramos de alguna manera demostrar el hecho que la cualidad espacial del museo tenía una controversia con la idea de pensar el Museo de Ciencia, el Museo de la Luz en Ciudad Universitaria. Por otro lado, también este intercambio que se nos va dando, porque de pronto decimos científico, esto es un museo de arte, y cuando nosotros queremos hablar sobre los museos, siempre queremos conservar tanto el programa museístico como un carácter particular, y justamente el MUCA tiene la posibilidad, por su cualidad espacial, de ser un museo justamente para poder recibir prácticamente cualquier tipo de exposición. Sin embargo, sabemos, y no quisiera hablar solo sobre el museo, que el MUCA se vincula desde luego ya con el proyecto de la gestión de un patrimonio vivo. Cuando el campus central de Ciudad Universitaria, que todos lo conocemos en vistas aéreas como esta, podríamos decir que de la declaratoria de UNESCO de Patrimonio Mundial de Ciudad Universitaria, establece una condición diferente, una condición distinta para entender, valorar y establecer una nueva forma de interacción entre la universidad, entre el concepto de patrimonio y entre también el manejo de los espacios. En este sentido podemos decir que en una imagen de Ciudad Universitaria vamos a encontrar siempre esta visión del espacio abierto como el espacio articulador, y vamos a ver cómo hay un vínculo entre los diferentes edificios y por lo tanto también un vínculo entre los diferentes usos. Y ahí es donde empieza a haber esta interacción que finalmente es el tema sobre el que quise hablar el día de hoy. Desde luego, la declaratoria es el documento que nos hace ya quedar inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, pero que nos da también otras acciones que debemos de tomar, y en cierta medida también tiene muchas acciones restrictivas que implica estar dentro de la declaratoria de las universidades Patrimonio Mundial. La declaratoria de Patrimonio Mundial, sin embargo, no está dada exclusivamente por la arquitectura o no está dada exclusivamente por el contenido de los
universidad, sino que estos son los criterios por los cuales fue declarada representar una obra maestra del genio creativo humano. Aquí en este caso tenemos que hablar inscrita dentro de un patrimonio siglo XX, que esto es la razón que le da el concepto de obra maestra, y el concepto de obra maestra vincula desde los espacios abiertos hasta los murales. Vincula desde el espacio físico hasta las personas. Vincula desde la referencia cultural de la UNAM, desde el punto de vista de una imagen de México y su cultura, pues aparece rápidamente la Biblioteca Central, pero esta es nada más la imagen. Pero ¿qué es lo que está detrás de la imagen? En realidad, hoy lo que tenemos que trabajar es que Ciudad Universitaria no es un museo, no es un patrimonio vivo, por decir que somos muchas personas las que estudiamos o trabajamos aquí, sino que tiene que ver con el entendimiento de estos criterios. El segundo fue testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de una área cultural del mundo en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. Y esto pareciera que podríamos tomar tan solo, digamos, la carcasa de lo que es Ciudad Universitaria. O sea, desde luego es un gran ejemplo del urbanismo del siglo XX. En aquel momento, por ejemplo, no había arquitectos paisajistas. Por ejemplo, Luis Barragán, se le ha tratado de decir que Luis Barragán fue quien desarrolló los proyectos de los espacios abiertos de Ciudad Universitaria. En realidad había un paisajista, le pueden llamar Cuevas, y Barragán aparece, pero Barragán aparece como alguien que está siendo un proveedor, no aparece como el diseñador de un espacio, y quizá en este aspecto de proveer también estaba la parte del diseño. Sin embargo, si se trata de documentar esta información, Luis Barragán no aparecerá como todos quisiéramos el diseñador, o sea, tenemos que decir Pani del Moral y Luis Barragán, o sea, como que siempre queremos asociar, desde el Pritzker, por supuesto, con más razón, queremos asociar a Luis Barragán, pero Luis Barragán sí participó, pero en una escala diferente que la que quizá podemos nosotros imaginar. Otro aspecto también es que dentro de un área cultural del mundo, en donde nosotros mostramos la transición de lo que en realidad es ser mexicano. La realidad de este mundo prehispánico, de este mundo independiente, y después poder hablar del mundo moderno. Eso es en realidad lo que nos caracteriza un área cultural, lo que quiere decir que el área cultural es enorme. O sea, no estamos hablando de un punto en la historia o de un punto dentro de la cultura de México. Desde luego, el criterio 4, ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia humana. Y aquí viene lo de patrimonio vivo, porque cuando nosotros vamos a un sitio arqueológico, el sitio arqueológico finalmente lo queremos detener en el tiempo. Y cuando nosotros hablamos de Ciudad Universitaria, lo que nos damos cuenta es que Ciudad Universitaria, punto número 1, nunca fue un proyecto totalmente terminado. Haciendo una documentación de lo que en realidad fue el proyecto de Ciudad Universitaria, no se tenía la idea clara ni siquiera de todas las escuelas que iba a haber o de todos los requerimientos que iba a haber, porque finalmente cuando hablamos de un programa arquitectónico, lo que se hacía era construir el programa arquitectónico en base a la experiencia que en ese momento se tenía. No se construye un proyecto que, digamos, programáticamente va a requerir todo esto, sino que entonces Ciudad Universitaria crece y crece hasta la fecha de la declaratoria, porque valdría la pena señalar que el Banco Interamericano de Desarrollo, por ahí de los 70s, le otorgó a la universidad un apoyo, un financiamiento importantísimo en donde se construyeron nuevas bibliotecas, nuevos laboratorios, pero estamos pensando en la universidad como cómo podemos aumentar, por un lado, los espacios dentro de Ciudad Universitaria para prestar un mejor servicio educativo, de investigación y de difusión de la cultura. Entonces, tenemos que entender que hoy sigue siendo parte de este proceso permanente en el que se encuentra la universidad. Esto también tiene que ver con que incluso de que se hizo la declaratoria a la fecha, hay nuevas perspectivas. Y las nuevas perspectivas, curiosamente, tienen que ver no solo con el inmueble, tienen que ver con los usuarios, tienen que ver con las personas. Porque lo que nosotros necesitamos hacer hoy en día es que todos aquellos que somos transeúntes en estos espacios, tenemos que encontrar el valor
de estos espacios en relación con la ciudad universitaria. Esto es, no es un parque público, no es una calle, no es el parque de barrio. Sin embargo, estos elementos que se dan en los espacios abiertos de Ciudad Universitaria son lo que permiten establecer un vínculo entre el hecho de que no es un patrimonio estático y que estamos cuidando para poder mostrarlo, sino que es un patrimonio que vivimos todos los días. Y que tiene además la curiosidad que lo vivimos todos los días en la misma edad de la vida, porque tendríamos que decir que el número de estudiantes siempre tienen esa misma edad. Esto es, a diferencia de las ciudades, que esto es un factor fundamental en el manejo de los sitios patrimoniales. Las ciudades del mundo que son caracterizadas ya como patrimonio mundial, sabemos que tienen terribles problemas de gentrificación, por ejemplo. De los más famosos está Barcelona, en donde la gente de Barcelona ya no vive en Barcelona, rentan sus departamentos en Barcelona y ellos ya viven en sus chalets afuera de Barcelona. Porque todo el mundo quiere llegar a vivir en Barcelona, en un departamento, y sentirse que están, ahora sí, el Airbnb famoso se comió Barcelona, y entonces lo que pasa es que el proceso de gentrificación nos hace ver, digamos, una Barcelona que sí está habitada, pero no por sus propios habitantes. Ciudades que se han salvado y que han tenido un mayor tiempo de distancia en tener este descubrimiento puede ser, por ejemplo, si hablamos de Lisboa. Lisboa durante mucho tiempo se dijo que era la joya escondida de Europa, pero también Lisboa tuvo más tiempo de ver los procesos que estaban pasando en otras ciudades, por ejemplo, el caso de Barcelona, y sin embargo Lisboa, yo ya tengo varias informaciones de que también están empezando a desplazar del centro histórico. La gente dice que aquí ya tampoco se puede vivir y entonces esto lo que significa es que cuando hablamos de musealizar o musealizar una ciudad, cuando pensamos que la musealización tiene que ver no nada más con el hecho del espacio físico, sino con el hecho que la ciudad es el espacio físico, más los usuarios, más los habitantes, nos damos cuenta que tenemos nuevos retos y tenemos que ver cómo atender estos retos como patrimonio vivo. Nosotros podríamos hablar, por ejemplo, un reto del espacio abierto es, si vemos cómo era Ciudad Universitaria y cómo han crecido los árboles, diríamos, los espacios abiertos de Ciudad Universitaria se modifican por la vegetación. Se modifican porque cambia la escala, cambia la proporción de los elementos, y nosotros también podemos detectar claramente que si algo nos vincula con este antecedente prehispánico es justamente la proporción y la escala de los elementos, que esto afortunadamente nada más hay que salir para verlo, ¿no? Estas grandes escalinatas que nos recuerdan la escala prehispánica de las grandes ciudades con espacios abiertos, en donde vemos cómo los diferentes desniveles van conformando también espacios con caracterizaciones propias, con el manejo de los materiales inertes y particularmente con la vegetación. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que pasa con Ciudad Universitaria? Pues sí es un museo, pero podemos conservar, por ejemplo, todos los árboles en su condición original. No. Porque también habría que entender que dentro de la conceptualización del espacio abierto, el movimiento moderno buscaba lo mismo que hablamos de un material y que el material tenga su propia. Podemos identificar el material por sus características propias y no por un recubrimiento. Lo mismo sucede con la vegetación. Entonces la vegetación es una vegetación que debe crecer y que debe llegar a sus tamaños en una forma natural. También tenemos desde el principio de Ciudad Universitaria, existen otros usos asociados a los espacios abiertos y asociados a este uso que le damos, ¿no? Entonces podemos ver desde cómo era la terminal de autobuses, en donde la terminal de autobuses, yo todavía en los años, a fines de los 70, me tocó estar en la terminal de autobuses, en donde los estudiantes simplemente esperábamos a que llegara el autobús vacío. O sea, ¿para qué subirte en un autobús y vas a ir de pie si el siguiente autobús, ahí estaba ahí? Entonces, era un espacio de interacción muy diferente, por ejemplo, de lo que es tomar el metro.
o sumarse a un Puma Bus o subirse a a un sistema colectivo. Por otro lado, también encontramos que Ciudad Universitaria, sus espacios abiertos son estos espacios de convivencia, espacios que aquí los pueden ver por la forma de vestir, cómo hemos venido cambiando la forma de vestir, sin embargo, los espacios siguen siendo estos mismos espacios. Y esto también establece entre los espacios abiertos, que quizás es lo que nosotros vemos, como si nosotros viéramos el museo en el espacio abierto público, pero luego tenemos nosotros todos estos edificios que vienen también de la mano con qué es el patrimonio vivo. Por ejemplo, vemos en el fondo la Torre de Ciencias. La Torre de Ciencias era una torre para investigación, estaban los laboratorios de los investigadores y los cubículos en esta torre. Y de pronto ahora lo que nos encontramos es que se llama Torre de Humanidades 2. Si nosotros tratáramos de generar una estructura de qué era, pues lo que pasa es que nosotros tenemos las humanidades del lado izquierdo, en el proyecto original tenemos las tecnologías del lado derecho y tenemos las ciencias al centro. Entonces ahora resulta que nuestra propia estructura de lo que hemos venido aprovechando del espacio nos lleva a generar una nueva lectura de lo que es Ciudad Universitaria. Una nueva lectura porque las funciones, las tres funciones sustantivas de la universidad siguen estando en este espacio, pero no dentro de una estructura como quien hizo un guión museístico. Un guión que dice, camino por las humanidades y de pronto me encuentro con, luego remato con medicina, pero tengo química, y entonces empiezo a entender por qué esta arquitectura, por qué esta ingeniería, luego por qué esta arquitectura, y luego tendría que entender por qué existe este espacio, que en realidad, además de ser el primer museo con estas características en México, en realidad era lo que hoy llamaríamos el centro cultural de la universidad. O sea, estamos hablando de otra escala y estamos hablando también de otra estructura. Entonces, la estructura del espacio nos lleva a una lectura y tenemos que ser congruentes con esta lectura. Uno de los puntos es que podíamos ver las imágenes anteriores, donde vemos cómo la universidad, los transeúntes cotidianos de la universidad, pero la universidad también dentro de sus valores, de lo que la destaca como universidad, está el hecho de su representación en la cultura de México. Y el hecho de que nosotros somos, y estas imágenes me parece que son muy claras, la universidad ha sido también el escenario, y deja de ser ese escenario de concepto histórico para entrar al escenario somos el escenario de un lugar vivo, y de un lugar en donde podemos ver aquí por qué somos una ciudad universitaria. O sea, es sacar a todos los habitantes y traerlos para acá, para poder hacer una demostración clara de cuál es la percepción que nosotros tenemos de un momento determinado de la historia, y que tiene que ver también con que Ciudad Universitaria genera, a diferente de otros sitios patrimoniales, genera una identidad y genera también una apropiación. O sea, los universitarios, ahora sí que universitarios al grito de guerra, todos. Es muy diferente el hecho de decir mexicanos al grito de guerra, aquí universitarios. Hay una razón para reunirse, debemos de reunirnos. Y la universidad tiene esta enorme cualidad espacial y por eso es el referente cultural. También habría que ver que en el 54 Ciudad Universitaria fue planteada para 6,933 estudiantes. Tan solo hoy la Facultad de Arquitectura tiene 8,000 estudiantes. Esto lo que quiere decir es que la universidad y sus edificios, porque tenemos que ver desde la parte de cómo funcionamos hasta la parte física, ha generado a lo largo de este tiempo todo un proyecto académico que es lo que rige la vida y le da sentido a la universidad. O sea, cuando nosotros llegamos a la universidad, lo primero que tenemos que entender es que es un proyecto académico el más importante del país, pero no porque la Universidad Cacaré soy el más importante del país, sino porque es algo que se ha construido particularmente en la universidad desde hace 60 años y ha sido justamente la parte emblemática, los edificios de Ciudad Universitaria y sus espacios abiertos.
Y esto también tiene que ver con que Ciudad Universitaria originalmente estaba pues en el descampado, en el Pedregal, que nadie quería venir al Pedregal. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que se fue proyectada como esta ciudad en donde estamos poniendo en práctica todos estos ejercicios de cómo debe ser la movilidad. Hoy, por ejemplo, tengo secretarías de movilidad, en aquel momento no había secretarías de movilidad. Movilidad peatonal, movilidad vehicular, la relación entre la ciudad universitaria y el transporte público, la relación entre los diferentes usos alrededor de la ciudad universitaria, y lo que podemos apreciar es que esto es hoy ciudad universitaria. Y por lo tanto, Ciudad Universitaria está rodeada también hoy de muchas presiones que originalmente no tuvo. Presiones que tienen que ver con problemas sociales, presiones que tienen que ver con la responsabilidad que tiene la universidad en sus funciones, también de hablar de un compromiso social y de un compromiso ambiental. La función a nivel urbano, que ya no es este autobús que venía, daba la vuelta y volvía a iniciar su recorrido por Insurgentes o su recorrido por Avenida Universidad, sino que en realidad es un nodo en donde se desplazan más de 300,000 personas todos los días y todos los días las 300,000 personas regresamos a otra ubicación. Este es un asunto fundamental porque si esto hubiera sido por decir algo, un Teotihuacán, y lo hubiéramos abandonado como sitio patrimonio, para que todo el mundo pueda ver cómo eran los salones, para que todo el mundo pueda observar los vitrales, pero nosotros en realidad hemos tomado un trabajo complejo, un trabajo en donde hemos venido sumando otros aspectos que conforman parte de la vida, de la cultura de la universidad y también de la cultura del país. Como funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura originalmente se dieron dentro del campus central. Aquí vemos cómo eran la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales en los 60 y ahora tenemos una escuela que está ya fuera de la zona central del campus, que tienen alrededor de 20,000 estudiantes. Tenemos, por ejemplo, a mano izquierda está el Instituto de Física Nuclear. Cuando podemos decir que la física era una física incipiente para lo que ahora nosotros podemos establecer, vemos, por ejemplo, el pabellón de rayos cósmicos, estos jardines que lo que hacían era separar las áreas de investigación de los laboratorios y donde se establece un diálogo también muy claro entre la arquitectura, el manejo del espacio abierto y el tiempo histórico. Sin embargo, cuando vemos a mano derecha, lo que nosotros estamos viendo ahora ahí, nos dice Instituto de Física, en realidad es una serie de partículas vertical, que está dentro de este espacio, en donde ya no tenemos esta relación de el jardín, la apertura del jardín, la función del instituto, sino que en realidad lo que hemos hecho es que hemos desplazado la investigación hacia la ciudad de la investigación por un lado, hacia la ciudad de investigación de las humanidades por el otro, y nos hemos apropiado de todos estos espacios para generar más espacios de educación. Como decía, el Teatro Carlos Lazo en el 54 se consideraba que era un nodo cultural. No tenía este auditorio, en realidad era el museo, está el Teatro Carlos Lazo, que está aquí junto, y teníamos del lado de filosofía, teníamos también la gran sala. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Encontramos que había este era el foco en donde era como la cabeza de la cultura, en donde nosotros teníamos la oportunidad de seleccionar una obra de teatro, de venir a una exposición, de estar en una conferencia, y en realidad nunca se construyó una gran aula magna. Cuando se hace el comparativo entre la Universidad de Venezuela y nosotros, la Universidad de Venezuela tiene una gran aula magna. Esta nunca se construyó aquí, entonces en realidad teníamos estos tres espacios, y eso era en realidad el nodo cultural. Un espacio cultural que tenía una razón fundamental. Es un momento también como de reflexión en este seminario, que tenía una razón importantísima que estuviera aquí. Estaba con los estudiantes, o sea, no nos teníamos que mover, sino que en realidad la aportación de la difusión de la cultura se hacía en una forma natural, espontánea, en una forma en la que el alumno en realidad se encontraba con las actividades.
Cuando nosotros nos llevamos estas actividades al centro cultural, nosotros encontramos que el centro cultural tiene ya una definición diferente, porque entonces el centro cultural tiene mucho más servicios que ofrecernos, pero nos tenemos que desplazar al centro cultural. Entonces, si pensamos en la vida de la universidad como tal, desde luego que es fundamental lo que pasaba en este nodo cultural, en esta área de Ciudad Universitaria, y entonces vemos la diferencia entre el Museo de Ciencias y Artes y el MUAC. El Museo de Ciencias y Artes, y creo que este es un espacio para poder comentarlo, es un museo que no tiene colección. En realidad la colección que tenía es la colección que está en el MUAC, que se ha seguido ampliando, que es una colección muy importante, pero aquí lo que tenemos que ver también es cuál es la función real de los museos. O sea, ¿por qué este museo no debe ser el MUAC 1 y aquel el MUAC 2? Otra de las cuestiones que también caracteriza a este museo es el hecho de su nombre, de Ciencias y Artes. Y yo les quisiera decir, con todo el equipo que trabajamos aquí en el museo, yo soy en realidad el presidente del Consejo, y no es la Facultad de Arquitectura, digamos, la propietaria, sino es el director de la facultad quien es el presidente del Consejo. Nos cuesta muchísimo trabajo generar que esto de Ciencias y Artes fuera cierto, pueda ser cierto. O es de ciencias o es de artes. Y cuando uno dice es que la cultura, ciencias y artes, es que tiene que ser, tenemos que poder dar una estructura homogénea para seguir dando este mensaje, porque el mensaje original es un mensaje muy claro, ciencias y artes, no esta dicotomía de que hay museos de ciencias, Universum, hay museos de arte, no, pues mejor vete al MUAC, ¿no? ¿Y nosotros en dónde quedamos? Nosotros lo que pasa es que en este sentido tenemos que atender a la ubicación, porque sigue siendo y tiene que seguir siendo un nodo cultural dentro del campus central de Ciudad Universitaria, y por otro lado hemos buscado generar una dinámica para que no solo sea un nombre, sino que en realidad sea la esencia misma del museo. El patrimonio de la universidad, nos encontramos que hablar de Ciudad Universitaria es desde luego quedarse muy cortos de lo que es. Es muy importante como patrimonio mundial y es relevante desde el punto de vista de la identidad nacional y de nuestra identificación como parte del valor cultural de toda la investigación que se desarrolla aquí y desde luego del nivel de la docencia que tenemos aquí. Sin embargo, vemos que la universidad es una amalgama también de otros elementos, como por ejemplo los bienes que forman parte de la lista del patrimonio mundial. Y entonces saber una serie de elementos que habría que tomar en consideración. Por ejemplo, estamos trabajando, va a ser declarado Patrimonio Nacional el Museo del Eco, que forma parte de la universidad, pero entonces lo que empezamos a ver es que estos bienes que forman parte de la lista de patrimonio mundial o de ser un monumento artístico nacional, forman parte también de un bagaje que tenemos como universidad. También los bienes que tienen caracterización de patrimonio arqueológico, artístico o histórico. Y aquí empiezan a haber una serie de aspectos que creo que hacen más interesante la función de este seminario. Sé que va a venir Tila más tarde, y cuando Tila venga más tarde y hable de cómo el patrimonio desde el punto de vista científico lo clasificamos así. Y cuando queremos compartirlo, no es que ese es un bien artístico, es que el bien artístico en realidad está haciendo referencia a la técnica, la época, y yo le estoy haciendo referencia a la pata, al ojo o a la nariz. O cuando yo hablo de una flor, la flor uno la ven como, ¿cómo puedo yo ahora sí que desmenuzar la flor? Y los otros pueden ver cómo en realidad el patrimonio artístico es tener esa pintura de la flor sin tener en cuenta todos estos aspectos. Entonces, estamos trabajando en la universidad hacia eso. Bienes incluidos en las declaratorias de reserva de la biosfera o bien de otras semejantes. La universidad tiene otras, pero simplemente hablar de la REPSA, de la Reserva del Pedregal de San Ángel, es un reto desde luego. Hay muchas llamadas de atención, periodicazos incluso diciendo se están comiendo la REPSA. O sea, no nos estamos comiendo la REPSA, y sin embargo la REPSA tiene también un programa de manejo que es complejo. Ustedes tendrían que pensar que la REPSA es una reserva
en una zona urbana. Entonces, en el momento en que yo hablo de una reserva en una zona urbana, en el momento en que yo establezco que la reserva es un sistema ecosocial, porque ya está dentro de la mancha urbana, tiene que tener otras formas de acercamiento. Entonces, aquí también se tiene que construir, desde las diferentes disciplinas, construir estos conceptos para cómo manejar esta reserva como un sistema ecosocial y no como un sistema ecológico. ¿Cómo tenemos que construir esta articulación entre la reserva como un espacio aparentemente intocable y las actividades que nosotros realizamos? ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a incendiar la reserva? Entonces, no, pues hay que apagarla, pero si hay que apagar la reserva y junto hubiera un edificio de gran valor, lo más probable es que adiós reserva, vamos a recuperar el edificio y vamos a acabar con la reserva. Pero ahí vienen otros factores, o sea, las reservas, los lugares naturales tienen también un ciclo de vida en donde se queman, renuevan, cambian, y nosotros pensamos muchas veces en la reserva como si fuera un espacio estático, siendo que es un espacio totalmente dinámico. También la universidad tiene muchos bienes materiales que han sido declarados de interés cultural, y aquí hay ordenamientos desde el punto de vista estatal, local, y hay otros tipos, porque hay algunos muy especializados. Y también aquellos bienes que ya están inventariados por el INBA, que están inventariados por el INAH, en virtud de su carácter histórico o artístico. Pero esa es la que me interesa hablar. Dentro de todo esto también tenemos toda la documentación, que son los archivos. Estos archivos, por ejemplo, de carácter histórico, en donde podemos nosotros apreciar que la historia de la universidad no es una historia de abro una escuela, ¿no? O sea, abro una escuela de arquitectura, voy a la SEP, abro la escuela. No, o sea, lo que sucede es que estos archivos históricos tienen muy diferentes caracteres. Y este carácter se lo da la disciplina para la cual originalmente se inició este archivo histórico. Hoy, por ejemplo, podemos establecer que para la presentación de cualquier tipo de exposición, sea científica o artística, requerimos tener un bagaje y una investigación previa a esto. O sea, yo ya no cuelgo un cuadro en el museo sin tener el antecedente por qué estoy colgando el cuadro. ¿Por qué ese cuadro responde a un movimiento? ¿Por qué ese cuadro responde a una necesidad específica? ¿O por qué en realidad es relevante algo que puede ser un cartel? ¿Por qué? Porque tiene que estar documentado. Las colecciones bibliográficas o hemerográficas de folletería de valor excepcional que se agrupan en fondos reservados o colecciones especiales. Aquí, por ejemplo, en la universidad estamos viviendo también un momento en donde, y lo podría poner como ejemplo, la Facultad de Arquitectura, tenemos la mejor biblioteca de México, y yo siempre digo la mejor porque somos los más viejos, porque somos los que hemos juntado durante más años. Sin embargo, una de las cuestiones importantes que nos estamos encontrando es que hay libros que ya fueron libros de consulta en algún momento y ahora ya no son libros de consulta. Pero que de pronto decimos, es que este libro ya es un incunable porque esta es la primera edición. Entonces ahora tenemos que hacer procesos de revisión para poder juntar fondos reservados y a su vez para poder compartir esto. Nosotros lo que estamos buscando es estos que son tan importantes, cómo podemos compartirlos con otras universidades, con otras bibliotecas. Porque de otra forma nos volveríamos un monumento muerto, o sea, a ver qué tantos libros tenemos. No, nunca vamos a dar un libro, no. Sí tenemos que generar proyectos incluso de cómo tenemos que ir descartando libros o publicaciones o cómo tenemos que seleccionar y debemos de identificar todo el material. Y desde luego tenemos bienes que hayan sido incorporados al patrimonio universitario en virtud de su valor artístico a través de la Comisión de la Campa de Adquisiciones de Movimiento del Mantenimiento del Patrimonio Artístico. Aquí es otro de los problemas de la universidad. Yo te dono esto porque yo lo hice, pues no tiene ningún valor, pero mañana va a tener valor. O sea, ahora resulta que nosotros tenemos que generar también cuerpos colegiados que puedan identificar de aquello que la universidad pueda recibir en donación. Porque así como ser patrimonio mundial implica tener un respeto hacia los edificios y
una conservación de los mismos para que conserven el carácter que tuvieron en los años 50. De la misma forma, no se trata nada más de conservarlo. Nosotros como universidad, cuando recibimos cualquier documento, cualquier obra o cualquier elemento que vaya a entrar en esta categoría de colección, que se vaya a sumar al acervo de la universidad, que se vaya a conformar parte de nuestro patrimonio, tiene que tener un proyecto detrás. Un proyecto que tiene que ver, primero, de conservación, segundo, de la forma en la que se debe resguardar, porque a veces son archivos, pero no necesariamente son archivos, de la forma en la que se tiene que difundir, que ese es otro de los aspectos fundamentales. No solo conservamos por guardar, sino conservamos y nos comprometemos a difundir. Y cuando nos comprometemos a difundir, entonces la pregunta es, ¿la difusión es siempre a través de un museo o es a través de otra actividad? Y lo que nos damos cuenta es que hoy por hoy también los museos están cambiando. Están cambiando en el sentido de que no todo es una exposición. Y aquí es donde lo que encontramos es que tenemos que empezar a tener otras formas para difundir el trabajo. Este es el expediente técnico de la inscripción del campus. Pero encontramos nosotros que los archivos no solo pueden estar guardados, tenemos lugares espectaculares como el fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Cualquiera que se haya podido sentar ahí, si no pida una cita, va uno, se sienta y sale de ahí, como diría mi madre, con lágrimas en los ojos, con una emoción de decir, bueno, es que la universidad, ¿sí? Y a diferencia, por ejemplo, en Europa hay muchas catedrales que tienen colecciones así, que son fondos reservados que nadie ve. Aquí, como universidad, tenemos la obligación tenemos los fondos reservados y tenemos que difundir el trabajo. Tenemos que compartirlo con los demás. Tenemos también, ahora esto ya lo hablará Tila, los acervos abiertos para generar conocimiento, el portal de datos abiertos. La complejidad de los portales de datos abiertos es cómo lo clasificamos, para qué lo damos a conocer y qué relación tiene con el trabajo que no sea nada más conservar por conservar, sino es conservar para difundir, es conservar para establecer un vínculo entre lo que la universidad ha coleccionado, por llamarlo de alguna manera, y lo que le es importante a la sociedad hoy, no lo que le fue importante solo en el pasado. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas publicaciones que se han hecho en relación a los 60 años de Ciudad Universitaria. Aquí traigo un ejemplo, que es un regalo para Maya. Por ejemplo, esta publicación es una publicación muy rara, les voy a explicar por qué. Porque dentro de la Facultad de Arquitectura y por los 10 años de la Declaratoria de Patrimonio Mundial, se decidió que íbamos a hacer diferentes estrategias para acercarnos a la comunidad de diferente forma. Y esta estrategia es la estrategia de los jóvenes. O sea, teniendo nosotros un grupo de investigadores especialistas en siglo XX, no los invitamos a que ellos escribieran. Primer problema, ¿por qué no nos invitan a escribirlo nosotros? El segundo es, bueno, hay que desarrollar un trabajo de investigación, pero lo que quisiéramos es una mirada que podríamos considerarla fresca, diferente y crítica. Porque lo que nos pasa es que conforme pasa el tiempo, nosotros mismos nos vamos acostumbrando a un diálogo o a un discurso en donde ya hemos puesto todos los valores, los hemos acomodado dentro de nuestra propia estructura, que es una estructura que nos acomoda como patrimonio mundial, nos acomoda como dependencias universitarias, nos acomoda en nuestra relación con el INE y con el INBA, nos acomoda con nuestro presupuesto, pero creo que lo importante hoy es abrir ese espacio también para que los jóvenes nos digan qué es lo que ven, porque lo que pasa es que lo que nosotros podemos apreciar es el valor de Ciudad Universitaria a través de nuestra propia formación. Los jóvenes hoy la ven a través de una relación diferente entre lo que es la obra y lo que es su
relación con la obra. O sea, si es un patrimonio vivo, tenemos que hablar de los estudiantes, y en este caso se seleccionaron los edificios icónicos de Ciudad Universitaria, y cada uno tiene un cuadernillo. Tiene un cuadernillo en donde se dicen, de la Facultad de Arquitectura, de pronto dice que el manejo de los interiores y los plafones, o sea, como diciendo, según ustedes lo están haciendo bien, pero no lo están haciendo bien, lo podrían estar haciendo mejor. Y así viene el análisis, por ejemplo, del Instituto de Física, cómo desaparece el Instituto de Física y se convierte en realidad en la Facultad de Odontología, o sea, en donde de pronto dejamos de tener esta percepción del conjunto como conjunto y se convierte en, son espacios que están disponibles, a ver quién se los gana. Ah, no, pues aquí yo voy a poner 18 laboratorios odontológicos. Está perfecto, odontológicos, pero la verdad es, y el conjunto, y la verdad es la percepción del conjunto, porque lo que hemos hecho es conservar la docencia dentro del campus central y hemos nosotros en realidad ido recorriendo, cambiando de lugar, estos espacios dedicados sobre todo a la investigación. Esto desde luego para nadie es nuevo porque sabemos que las exposiciones son fundamentales, pero que llevan consigo y de la mano otra actividad adicional. Las actividades adicionales son quizá más importantes que las exposiciones, porque generamos la exposición el día de la inauguración, bueno, y aquí damos agua de Jamaica, y así se llena. O sea, si diéramos otra cosa, bueno, se superllenaría, pero damos agua de Jamaica y palomitas en muchas ocasiones. Y vienen para ver como de qué se trata y me tomo el agua de Jamaica. Pero luego necesitamos, en realidad, y creo que es algo fundamental en este seminario, generar una cultura de el regresar, de entender que la exposición no es algo que se mira y que lo que te llevaste bien, o que hoy se mira, se fotografía, me lo llevo yo, el cuadro predilecto me lo llevo ya en mi teléfono, o cosas peores de los alumnos de las escuelas que ahora ya se toman la foto y ya ni siquiera toman la ficha, porque ya la ficha ya está en la fotografía y ya qué más les puede pedir un profesor. Creo que el vincular, el estar vinculados nosotros justamente con el MOAC nos ha llevado a generar permanentemente estrategias que hagan que la gente regrese. Estrategias que tienen que ver con cómo generar una novedad en la forma de exposición, cómo generar actividades que puedan permitir y llamar a la gente. Tuvimos una exposición que se llamó De todos, para todos, entre todos, ya se me va el nombre, De todos, para todos. Y esa exposición que en realidad estaba dentro de World Design Capital y que fue un ejercicio que desarrollaron Diseño Industrial, Arquitectura de Paisaje y Urbanismo, una de las cuestiones interesantes fue que dijo, se puede entrar al museo como quieras. Entonces entraron los niños, los perros, las bicicletas, y yo les quería decir que eso, en un sábado a la 1 de la tarde, de pronto dijimos, ¿qué hicimos, no? ¿Qué hicimos? Porque ahora, ¿cómo vas a controlar? Ese no fue el problema, estuvo muy bien porque toda la exposición continuó así. Sin embargo, la siguiente exposición ya no se valía meter ni bicicletas ni perros. Pero esto lo que quiere decir es que se necesita seguir generando estrategias para seguir llamando la atención. En Ciudad Universitaria pensamos que es fundamental que todos los, por ejemplo, los murales se conviertan efectivamente en una guía. Tenemos la guía, la visita guiada que se da al campus central. Ahora, ¿qué es lo que necesita la visita guiada? Necesita tomar todos los factores de los que yo hablé, los factores culturales, el tiempo, los materiales, porque necesitamos pasar de una descripción a una apropiación. Creo que lo importante para que Ciudad Universitaria se pudiera transmitir es generar una apropiación de este conocimiento y no que me digan está el sol, la luna, y si te fijas ese que está allá abajo es Hernán Cortés, ¿no? O sea, sino que en realidad poder establecer por qué está Cortés ahí o por qué no está. También tenemos que entender que las nuevas generaciones tienen otras formas de comunicación. Tenemos que hacer un mayor uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para la difusión. Tenemos que generar repositorios especiales sobre Ciudad Universitaria
que eso lo podrá hablar Tila, pero aquí estaríamos hablando de repositorios accesibles. O sea, tenemos que generar primero un fácil acceso para que después ellos tengan interés en profundizar más. Y sobre todo, no podemos seguir viendo Ciudad Universitaria solo por por su espacio físico, sino que tenemos que divulgar la filosofía, el pensamiento colectivo que lo generó, y porque a través de los seguimos conservándolo en el campus central. Esto es, ¿por qué no hemos enrejado ya la Ciudad Universitaria si sabemos que los problemas están ahí? Justamente por esto. Entonces pensamos que lo importante, y con esto termino, es en esta superposición de imágenes, ustedes ven la universidad de los 50 y la universidad de hoy. No podemos pensar que la universidad fue en blanco y negro y hoy la universidad es en color. Tenemos que pensar que hoy debemos de pensar diferente y tenemos que acercarnos a las generaciones, a las nuevas generaciones con otras estrategias y con otras formas en donde sí podemos musealizar Ciudad Universitaria, pero siempre teniendo en cuenta todos estos factores de los que me permití exponer. Muchas gracias.